La profesora Virginia Quintero, que nos acompaña. Muy amablemente ella ha aceptado la invitación acá a la radio. Se los anticipé antes de irnos al recreo, al corte, porque se ha celebrado recientemente las bodas de oro y plata en la escuela Augusto Pulenta y por eso la hemos invitado a la profe, colega, conocida de tantos años. Virginia, ¿cómo estamos? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias sobre todo para poder agradecer públicamente a Marisa Mercado, que es la actual directora de la escuela, ¿sí? Y Marta Valdés, que se pusieron con todas las fuerzas, con todas las ganas a hacernos este acto, que eran las bodas de oro y bodas de plata. Contame, Virginia, ¿cuándo fue? Bueno, este acto ha sido el jueves pasado. Bien. ¿Sí? Ha sido a las 20 horas se hizo el acto. Han habido reuniones previas. Claro. Los compañeros nuestros que viven en el departamento y en las cercanías de la escuela, sí, fueron los que encabezaron las reuniones con la directora para realizar todo el protocolo. Claro, nada más y nada menos que 25 y 50 años. Era un evento muy importante. Claro, siempre se acostumbra en la provincia que previo a unas bodas de oro se hace una clase magistral. Ay, sí. Ellas eligieron, la directora, el equipo de conducción de la Escuela Augusto Pulenta, que fuésemos a contarles anécdotas. Bien. A los alumnos actuales. Perfecto. Porque ellos viven una realidad totalmente distinta. Entonces, en esa oportunidad, me invitó la profesora, se llama Marcela Ochoa. Sí. Chacón, Marcela Chacón. ¿Te invitó para? Me invitó y me dice, profe, ¿usted podría venir a hacer, recuerda todo? Y le digo, como si lo hubiese vivido ayer. No me digas. Y usted podría venir a contarles. Yo abusé del tiempo y de lo que me dijeron porque era que quería decirles todo a los alumnos. Bien. Bueno, yo recuerdo perfectamente a las directoras de la época. Yo iba entonces a séptimo año. A ver, hagamos esa narrativa. Contame los orígenes de la escuela Augusto Pulenta. Yo iba a séptimo año, sí, en las escuelas primarias. Bien. No iba a la escuela donde funcionó. Pero las directoras se reunían con nuestros padres. Nunca sabíamos cuál era el objetivo de la reunión. Sí. Pero en una oportunidad en la puerta de la escuela, yo encontré que mi papá, otros padres y la directora hablaban sobre un secundario. Bien. En aquella época, en San Martín, a 22 kilómetros de la capital, no teníamos escuela secundaria, ni teníamos tampoco medios de transporte con que llegar a la escuela secundaria. Y los padres nuestros, en esa época, eran gente muy trabajadora que sabían vencer la pobreza de bolsillo, la pobreza económica, porque había mucho trabajo, pero mucho trabajo. En el departamento eran las calles llenas de bicicletas con guardapolvos azules de la gente que iba a trabajar a la bodega Peñaflor, a la bodega Bórbore, a la bodega La Quebrada, a la bodega Paviolo. Yo recuerdo eso tan bonito que ahora poco se ve, ¿no? Sí. Pero había otra pobreza. Era la pobreza estructural, que llaman los sociólogos, que dicen, ellos hablan de pobreza estructural, la pobreza del conocimiento. Bien. Y los padres, sin saber cómo se llamaba, que yo me enteré después, porque gracias a que la vida me dio la oportunidad, ellos salieron a luchar contra la pobreza estructural de nosotros. Ellos querían calidad de vida para nosotros, distinta a la de ellos. Bien. Entonces, cada uno se reunieron en las escuelas. Después lo tomaron al bastión todas las directoras. Y Clorinda Gentili de González, de la Escuela Ernestina Echegaray de Andino, en una oportunidad cuando el departamento cumplía 23 años de vida, se había separado del departamento Angaco, que era grande. Todo San Martín era Angaco. Claro, se separan. Entonces, ahí, cumpliendo 23 años, visitó Pedro Eugenio Aramburu, que era presidente. Entonces, de facto, las reuniones para peticionar no eran muy frecuentes en ese entonces, pero sí el intendente mismo de la época se involucró. Bien.
en ese entonces estaba jefe comunales, se los llamaba en aquella época, ¿sí? Sí. El señor Campodónico. Era el intendente de aquella época. Qué importante era crear un secundario Claro, para tener la educación, porque y tenían que venir a la Campodónico, ciudad, imagínate, imposible. No sé si hizo obras majestuosas en el departamento, Sí. pero para mí fue la mejor que hizo. Iba en el auto, directora por directora, diciéndole de los avances. A las directoras de primaria, A las en su directoras momento de que era la que primaria, se habían movilizado. y las directoras, vamos ganando, van a tener los niños un secundario. Ay, justo. Se habían puesto la camiseta todos. Bien, bien. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo que en casa le decía a mi papá, mi maestra me ha dicho, esta niña tiene capacidad para estudiar, no la pierda, le decía a mi papá, tiene talento, Exactamente. aprovéchelo. Y dice, pero es que tengo 5 hijos y no tengo cómo acceder para que ella Para que pueda, vengan a la ciudad, claro. digamos. Y entonces, y así eran en todas las casas, era el mismo discurso. Bien, muchos hijos seguramente Muchos, en esa época. todas, claro. claro, las familias eran Numerosas, sí. numerosas porque trabajo había y el plato de comida estaba. Bien. Era una época linda en ese aspecto. Sí. Pero entonces lo lograron. Bien, Se bien. logró. Y la señora Clorinda Gentili de González, cuando les dijeron, y directoras, el lugar, ¿dónde va a funcionar? Exacto, el espacio físico, ¿dónde va a estar la escuela? Sí, se dio una galería, dos aulas, ella se dio 3 aulas y un espacio chiquito para la preceptora. ¿De qué escuela? Volvemos a hablar de tu escuela de primaria. De la Escuela Echegaray Andino, Ahí, de la Escuela ahí funcionó. Ernestina Echegaray de Andino. Ahí empezó a funcionar el secundario. Ahí empezó a funcionar. Bien. En abril, Sí. después de que habían comenzado las clases en marzo, Bien. nosotros comenzamos Sí. un 16 de abril. me Ay, qué acuerdo, memoria que tenés, Virginia, ¿te acordás? Era un día otoñal gélido, muy gélido, pero nosotros fuimos contentos. Se abrió la puerta de la escuela Bien. y atrás estaban los profesores que nos esperaban. Ay, qué bonito. Estaba el profesor Pérez Paya, en honor a su memoria. Lo amé a ese profesor, me guió, me acompañó. ¿Profesor de Sí. qué? ¿De qué Era área? profesor de anatomía. Ay, de mirá anatomía en vos. aquella época que se Claro, daba anatomía. sí. Después fue profesor, dije, nos acompañó desde primero hasta 5º año. No me digas, qué Y bueno. estaba la profesora Hilda Beatriz Pitaluga. Estaba la preceptora Albornoz. Y el director de la Escuela Normal Manuel Belgrano de Caucete, Sí. Guillermo Albornoz, era el que tenía a cargo la institución, como anexo. Claro, Sí. comenzó a funcionar como un anexo. Se llamaba Anexo Bachillerato San Martín, Escuela Normal Manuel Belgrano de Caucete. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo más o menos tuvo esa denominación hasta que luego se llamó Augusto Pulento? Bueno, esa denominación la ha tenido en 3 promociones más. Bien. ¿Sí? Después, cuando vino el proceso de la descentralización y el nombre a las escuelas. Bien, ¿sí? ahí está. Ahora, pero en ese proceso anterior, Sí. siendo bachillerato, Guillermo Albornoz era el director institucional, que poco lo veíamos los alumnos. Pues entraba a hablar con los profesores, porque, claro, mucho trabajo. Tenía la Escuela Imagínate. Normal Manuel Belgrano. Y estar tenía con el anexo. Mira, ¿y te acordás cuántos alumnos ingresaron a primer año? 34 a cada sección. ¿Y cuántas secciones había? Habían 2 secciones. Muy bien. Pero me acuerdo, eran gente grande que ingresó con nosotros, otros de 20, Ah, mira 24 vos. años, que no habían Estaban tenido ustedes de 12, 13 años con ellos. Con ellos, con gente más grande, porque Bien. no había otro secundario, habían chicos, y los que se quedaron, muchos de los que se quedaron de 20 años, se quedaron con nosotros, y nos, un tiempo. Pero estos tenían que trabajar. Claro. Hubo mucho desgranamiento, había desgranamiento. Claro, por el turno pedagógicamente, también, claro, claro. era turno tarde. Claro, por ahí no podían. Claro, hubo desgranamiento porque pedían permiso para cosechar, pedían Sí, permiso. como pasa en los campos, que en los tenemos que campos. esperar que lleguen después de la cosecha. Claro, sí. y los profesores se adaptaban a todo. Bien, Pero bien. yo recuerdo a la profesora Hilda Beatriz Pitaluga, que no está entre nosotros, al profesor Pérez Paya, que siempre lo llevo en el corazón, también a la que después fue la primer directora institucional, Nora Uliarte de Bustos, Bien. que nos decían, ustedes chicos,
estudien, demuéstrenle al pueblo que la educación es algo muy importante para crecer, para que sus hermanitos vengan a la escuela y para que la calidad del pueblo cambie. Soy una convencida como sanmartiniana, porque yo crecí en INTA, en San Martín, que ese fue el puntapié inicial del crecimiento del San Martín que ustedes ven ahora. Que cambió tanto, claro, porque originalmente el trabajo lo hacían en las bodegas, en la tierra, ¿no es cierto? Claro, que el trabajo dignifica al hombre, pero era importante la educación secundaria y superior que permitió acceder a carreras universitarias. Vos docente luego, me imagino. Después, claro, cuando ya vino, ahí te quiero ubicar en el proceso de la descentralización. ¿Por qué eligieron el nombre de Augusto Pulenta? Vamos allá. ¿Por qué eligieron el Augusto? Porque cuando nosotros llegamos a la escuela, todo bonito porque los padres hasta ahí nos podían llevar. Sí. Pero cuando surgió la bibliografía, no teníamos ni mapoteca ni biblioteca, que en esa época había. Exacto. Esas dos herramientas eran para los recursos didácticos los que teníamos. Los únicos recursos didácticos de aquella época. No los teníamos. Entonces, la empresa Pulenta que precedía Augusto Pulenta nos dio todo el material. Claro, padrinó, y entonces tenía que tener el nombre de él. Tenía que tener el nombre de él, era indiscutible. Por eso yo aplaudo al pueblo de San Martín de esa época. Yo era directora en otra institución y cuando me enteré que se iba a llamar Augusto Pulenta, digo, nunca más justo el nombre. Bienvenido, claro. Sí. Mira, Virginia, vamos al acto. Contame, ¿cómo ha sido ese reencuentro? Bárbaro la narrativa, me encantó porque desconocía, me encantó, desconocía cómo surgió la Escuela Augusto Pulenta, cómo, por qué, cuándo, qué bueno. Contame ese día del evento. El día que nosotros egresamos, un 16 de diciembre de 1974, éramos 18 los que egresamos. Ingresamos 60 y pico y egresamos 18. Se perdió mucho en el camino por razones laborales. Seguramente. Pero ya estaban trabajando mucho, porque antes de llegar a tercer año ya era que te daban un trabajo. Bien. En el comercio, en la administración pública ya veíamos... Era importante, un ciclo básico al menos, claro. Era un ciclo básico importante, entonces ya los chicos ya tenían, ya estaban... Ya el ascenso social y económico se lo daba la educación. También. Exacto. Unos se fueron a la Armada, otros se fueron a la escuela de policía. Y entonces a continuar sus estudios. Claro. Y nosotros nos quedamos los 18. Sí. Los 18 egresamos. De los 18, estamos 15 en este plano. Mira vos. 3 han trascendido. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Esos 3 que han trascendido, grandes compañeros, este día los recordamos también. Pero los 15 estuvieron no estuvimos los 15, estuvimos 13. Perfecto. Por razones personales de salud de algunos que no pudieron estar, pero también estuvo el hijo de Norma Herminia Gambetta, que ha trascendido, y el único hijo que tenía. Una emoción verlo al chico. Y estuvo la esposa de Víctor Hugo Vieira. Mira. ¿Sí? Y una compañera representó a la esposa de un compañero muy querido que yo lo apreciaba mucho, José Luis Jofré. Y la compañera se encargó de recibir el diploma, todo, porque la esposa también tiene problemas de salud. No pudo llegar a la institución. Yo he visto tus fotos en el Facebook, por eso te ubiqué y te busqué y te dije, la voy a invitar a Virginia para que nos cuente ese momento tan hermoso que vivieron, que es único volver a encontrarte con tus compañeros, que tal vez no los viste más. No los vi más, claro. A muchos que no los había visto nunca, y bueno, en ese entonces los encontramos, ¿sí? Exacto. Previo habíamos hecho algunas reuniones. Bien, bien, para la organización, claro, me encantó. Bueno, ¿y qué mensaje, porque ya don Ismael lo he visto que ha pasado para tocar el timbre en nuestra aula, qué mensaje le das ahora a los jóvenes tras estas vivencias, tras tu testimonio tan valioso, tan emotivo, hasta casi las lágrimas? Quiero decir a la audiencia que Virginia se emocionó muchísimo con los docentes que la formaron, que despertaron su talento. Ella es docente, ya se ha jubilado, hemos transitado juntas con Virginia, hemos hecho dedo en la ruta, en Cochagual, cuando viajábamos a Sarmiento, ¿te acuerdas, Virginia? Y bueno, que gracias a la educación podemos llegar a tanto. A tanto. La calidad de vida de un ser humano depende de la educación. Bien. Por eso la educación pública
Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental, porque nosotros que no veníamos de un nivel socioeconómico medio alto, sí de clase trabajadora, no digamos muy baja, pero de clase trabajadora, podemos ascender profesionalmente, económicamente, socialmente, gracias a la educación. Gracias a la educación. No estaríamos acá charlando, Virginia, si somos nosotros no un hubiésemos verdadero estudiado. testimonio ¿Sí? de la educación. Es así. Gracias por aceptar esta invitación. Un cariño muy especial a todos tus compañeros, al equipo de conducción, a los docentes de la Escuela Augusto Pulenta. No sé si vos quieres hacer un agradecimiento. Estamos escuchando Vallecito de Huaco. Vallecito de Huaco, porque nos fue a acompañar el ex intendente Cristian Andino. Y tiene un talento. A ver, contame. Recita. Cuando vos lo tengas enfrente, lo haces recitar. Y él recitó el Vallecito de Huaco con la profesora de música que había sido invitada a cantar el Vallecito de Huaco. ¡Qué lindo! ¿Sí? Era característico de aquella época, el folclore era algo... Claro, era la música del momento, digamos. Estaban los teatros en el campo, era una cosa, una vida... El radioteatro también. El radioteatro, claro. El radioteatro de Radio Colón. Exacto. Sí. Y bueno, iban al campo y después seguía el folclore. Entonces, como era característico de nosotros, fue nunca invitado. más oportuno... La invitación. Sí. Por eso a Marisa Mercabuque está enfermita, Marisa, y no pudo estar en el acto, aunque había organizado todo. Ah, mira vos. La vicedirectora, señor, que se llama Marta, hizo todo lo que ya estaba preparado. Perfecto. Felicitaciones. Nos entregaron un pergamino, claro. nos hablaron de los recuerdos, y cuando nos presentaron a nosotros, sí. No podíamos, ya teníamos ganas de llorar. Y seguramente. Yo había tomado una pastillita tranquinal porque me iba a poner a llorar. Viene la leyenda viva del departamento. Bien. Yo quisiera, qué emoción. Yo quisiera al equipo de conducción de la escuela Augusto Pulenta, pedir que se escriba una historia de ella para que todo esto quede escrito. Y vos, Virginia, que tenés tanta memoria, podés sentarte a escribir. Sentate a escribir en talleres literarios. Exactamente, hacela. Vos que te acordás de tantos detalles. Sos vos la inspiradora. Tengo muchas compañeras que se acuerdan de los detalles. Bien. Y así que quiero lo mejor para la escuela. Muchas gracias a ese equipo de conducción, a los profesores. Exactamente. Los profesores excelentes. Y los alumnos, el día que contábamos las anécdotas, nos miraban con admiración. Claro, porque era otra realidad, otro contexto, otras vivencias. Sí, y yo he educado con el paradigma que ellos... En otro paradigma, exacto, pero con los mismos valores que estos profesores me impusieron. Así que gracias, Escuela Augusto Pulenta, bendiciones al pueblo de San Martín, y que mi escuela sea bendecida 70 veces 7. Muy bien, Virginia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me encantó tu narrativa, tus testimonios, tus emociones. Si esto fuese tele, Virginia está con lágrimas en los ojos, recordando esta vida que le tocó a ella vivir, y el agradecimiento a la educación, que es precisamente lo que nosotros en nuestro programa pregonamos y decimos siempre. La educación es para todos y debemos aprovechar este servicio educativo. Vamos al recreo. Gracias.